Esto es 6 días con el Quijote y Carolina Sanín. Yo soy Carolina y espero que estén bien. A finales de 2025, con la Biblioteca Nacional, emprendimos un pequeño recorrido por Colombia, al tiempo que hacíamos un recorrido por el Quijote de Miguel de Cervantes, por la primera parte del Quijote, que fue publicada en 1605. Así fue como di 6 clases sobre el Quijote en 3 bibliotecas colombianas, 2 clases en cada biblioteca. Fuimos a San Agustín, en el Huila, a Yolombó, en Antioquia, y a la capital, Bogotá. En cada clase, que tenía un público en vivo, por supuesto, me referí a una serie de capítulos, de modo que al cabo de las 6 clases habíamos recorrido los 52 capítulos del primer Quijote. Las clases estaban dirigidas a personas que nunca habían leído la novela y también a quienes sí. En ellas alterné repasos y recuentos con comentarios y análisis. Grabamos las conferencias y luego las editamos y ahora se las presentamos a ustedes en forma de podcast. Ojalá lo disfruten y les sea de provecho. En esta sesión, grabada en la Biblioteca Nacional de Colombia, en Bogotá, hablamos del capítulo 31 hasta el final del Quijote. Ayer entonces estuvimos hablando desde el capítulo 23, de los capítulos desde el 23 hasta el 31. Ese circuito de Don Quijote en la Sierra Morena. Y estuvimos hablando sobre justamente el camino y los caminos y el significado y las maneras de los caminos. Vimos cómo Don Quijote se convierte en un camino para los otros y cómo el recinto de la Sierra Morena es un escenario de penitencia. Y nos preguntábamos, ¿qué es una penitencia? Nos preguntábamos por ese lugar de la Sierra Morena como un purgatorio y hablábamos de las triangulaciones del amor, porque lo que Don Quijote encuentra en Sierra Morena es a unos jóvenes despechados y desesperados que han dejado de ser ellos mismos por un desengaño de amor. Pensemos y piensen más en qué es lo que pasa en un desengaño amoroso que es tan grave, porque lo que pasa es también esa fraudulencia con respecto a la propia identidad. Piensen en la palabra adulterio y piensen en adulteración y cómo el engaño lo que hace es falsear al engañado, porque es hacerlo participar en una historia en la que él no sabía que participaba. Justamente, imagínense, es construirle otro personaje a alguien. Entonces, en el adulterio, en los celos, en la traición, hay un terror, y hablábamos de cómo el amor, los amores humanos, las historias de amor más bien, pero también el amor, decía yo, proponía yo, es triangular, tiene forma de triángulo. Hay 3 siempre involucrados en una historia de amor. Casi que si no hubiera ese 3, no hay historia en el amor, no pasa el tiempo, no hay nada que contar. Esos 3, ese tercero de los 3 también es un hijo, por ejemplo. Es en el hijo que sigue el tiempo de los 2. Pensábamos en eso, pensábamos en la forma triangular de las montañas también, o por lo menos esquemáticamente las montañas tienen una forma triangular y el monte del purgatorio lo tiene. Y entonces pensaba en la evocación de esos triángulos amorosos y los triángulos del monte en el que se mete Don Quijote. Piensen también en cómo el corazón humano es más un triángulo que un círculo, ¿no? Que a mí me parece interesante, digo físicamente. He estado últimamente pensando mucho en eso, escribiendo sobre esa forma del corazón. Ayer hablábamos de las entretelas del corazón. ¿Y de qué más hablamos? De las formas de la imitación. ¿Se acuerdan? Hablábamos de la imitación y de la libertad que hay en imitar. Pues Don Quijote es un imitador, está imitando a los personajes de los que lee. Y por tanto hablábamos de la imagen y de cómo tenemos cierta libertad sobre la imagen del otro, no de difamarlo, pero de imitarlo. Y hablábamos de la sustitución. De alguna manera, siempre estamos en el lugar del otro. Casi que una de las formas de nuestra venida a la vida, de nuestra aparición en la vida, es como sustitutos.
de algo, de otro, de alguien, de una idea, si quieren. Estamos sustituyendo al otro, siempre otro nos sustituye y eso tiene que ver con el triángulo amoroso. Y todo esto, por supuesto, se concentra en esta historia de un hombre que quiere ser un personaje literario y que, queriendo ser un personaje literario, se convierte en un libro. Y entonces ayer insistía, y hoy vuelvo a hacerlo para los nuevos de hoy, en que piensen en cómo esto, el libro, es una persona viva y sobre todo un libro así que coincide con un personaje. Hoy, en esta especie de progresión que íbamos viendo de imitación, sustitución, hoy vamos a ver otra cosa que es la conversión, que es un tema central en el tiempo de Cervantes, que es un tema central para Cervantes. Acuérdense de que esta novela, dice Cervantes, está escrita en árabe. Nosotros estamos leyendo una traducción que él mandó a hacer en su casa porque se trajo a un muchacho, a un moro aljamiado, para que se la tradujera porque le dio curiosidad. Y entonces estamos leyendo esa traducción doméstica que le están haciendo a Cervantes y de la que él está siendo no autor, sino lector. Vean todo este juego de espejos barroco, ¿no? Nosotros somos un lector nos reflejamos en el otro lector, que es el autor, que en realidad es un lector de una traducción. El traductor es otro lector. Y hay un autor que se llama Side Hamete Benengeli, un autor árabe. Les decía que la conversión como transformación está en el centro de esto. España es un lugar en el que se han tenido que convertir forzosamente muchísimas personas, los judíos obligados a convertirse en 1492 en adelante, o si no, pues serán expulsados. ¿Y qué hace la conversión? ¿Qué es lo que qué pregunta abre la conversión? Pues ¿cuál es la diferencia entre adentro y afuera? Sabemos que muchos judíos siguen siendo judaizantes, es decir, siguen practicando el judaísmo aunque se hayan convertido oficialmente, y ustedes saben muy bien que los ha perseguido y los persigue la Inquisición. Pero eso, claro, nos plantea una pregunta fundamental que desde el prólogo del Quijote preocupa a Cervantes, que es el fuero interno. ¿Quién eres adentro de ti y qué es ese espacio de total libertad que está dentro de ti? Que nos lleva otra vez a pensar en el tema del corazón, ¿no? ¿Quién eres en el corazón y qué puedes hacer? ¿Y quién tiene jurisdicción en el fuero interno? No tiene jurisdicción nadie, tienes jurisdicción tú misma, ¿no? Y muchísimas otras preguntas relacionadas. ¿Qué forma tiene? ¿Qué paisajes hay? Hay una sierra y hay un llano y hay una venta, que es una posada, y cómo es el fuero interno que hay adentro de uno, que es desde luego también la pregunta pues, de Santa Teresa, que le da forma de moradas. ¿Qué forma le damos a lo que hay adentro? Incluso sin llamarle alma, sino territorio, que me parece súper interesante en el caso de una novela que se trata de recorrer unas tierras, imaginarse el fuero interno como un territorio y como un libro también. Entonces estábamos en el capítulo 32, empezamos en el 32 y se acuerdan entonces de que Don Quijote salió de la Sierra Morena finalmente con toda su comitiva, lo sacaron de ahí engañado diciéndole que iba a restaurar a la princesa Micomicona en su reino, y la princesa Micomicona era Dorotea disfrazada, y Dorotea es una aldeana burlada por un noble, por el noble Fernando. Todo eso, ¿se acuerdan que lo vimos ayer los que estaban? Se han encontrado Dorotea, que es una chica burlada por un noble, es decir, seducida y luego abandonada. La resolución de la historia de Dorotea es casarse, que es problemático, y sin embargo, en este contexto es lo justo. Dorotea se vuelve autora de sí misma y se pone a contarle a Don Quijote, a inventarle una historia, que ella es una princesa que amenaza su reino un gigante y que él tiene que ayudarla y tal. Y todo lo que quieren es sacar a Don Quijote de la Sierra Morena con la ayuda de sus amigos el cura y el barbero, que se han encontrado con Sancho y han terminado yendo allá. Y todo es sacar a Don Quijote de ese purgatorio para llevarlo ¿a dónde? De vuelta a su casa, a que recupere el juicio, porque les parece pues fatal que su amigo ande por ahí como un mamarracho. Vamos a ver el final del Quijote, en el que el Quijote, ya les cuento qué va a pasar, entra enjaulado a su aldea.
O sea, lo ponen en un carro de bueyes, en una jaula como si fuera un animal y lo van a otra vez a recluir en su casa. Y está el asunto de la libertad, ¿no? ¿A quién le hacía mal y qué mal le hacía que Don Quijote anduviera por ahí haciendo lo que hacía? Pues por un lado a mucha gente, porque es un loco furioso, que es una cosa que se nos suele olvidar con la imagen de Don Quijote. Es un peligro, es un forajido queriendo matar a todo el mundo, de hecho. Pero también al cura y al barbero y al ama y a la sobrina que ni siquiera saben exactamente el cariz de la violencia de Don Quijote, lo que les da es que qué mal les hace que Don Quijote haga eso. Y entonces piensen también, vayan anotando que para luego discutir, en la vergüenza, en cómo nos avergüenzan las acciones de otro y que produce en nosotros la vergüenza por lo que otro hace. Porque no hay ni siquiera se cuestionan el interés de reducir a Don Quijote y devolverlo a su aldea. ¿Qué nos hace la libertad del otro? Y sobre todo la libertad que el otro ejerce para ser otro además de quien es. ¿Cómo amenaza eso nuestra integridad? Y es el problema o el asunto, por ejemplo, de los adictos también, porque Don Quijote es un adicto, entre otras cosas, y ya yo creo que en alguna sesión anterior hablamos de eso, de cómo Don Quijote es adicto a las novelas de caballería y eso crea en él otro tiempo, como en todo adicto, crea la adicción un tiempo de la adicción, un salirse del tiempo diurno y del tiempo rutinario. Entonces, de regreso a su casa, de la Sierra Morena a su casa, paran en una venta. En la primera salida de Don Quijote ha parado él en una venta también. Y quiero que piensen en estos lugares, en la venta como estación del camino, pero también como hospedaje, en estos hoteles. ¿Y qué es un hotel para ustedes y para mí? ¿Qué pasa en los hoteles? Que no son tu casa, que cuida a otro por ti, que se cuida mágicamente. Bueno, esta venta de Don Quijote es un asco, o sea, no es que sea muy hotel, y donde le ponen a él un camaranchón que Cervantes describe de una manera increíble en otro capítulo. Pero piensen en que tiene un hotel, ¿no? Ese sitio que compartimos con otros huéspedes, esa cama, pero por turnos. Y a mí me parece una imagen muy gráfica de la fraternidad, porque con tu hermano también compartes el mismo vientre, pero por turnos y nunca, bueno, no que sean gemelos obviamente, y nunca no coinciden en el mismo vientre, entonces es como esa materialización de nuestra condición de fraternidad. Y piensen en cómo está salido del tiempo, también el tiempo que uno pasa en un hotel. Digo todo esto porque tienen que ubicarse, así como en la Sierra Morena nos ubicábamos en este espacio montañoso, purgatorio, cobijado, Aquí estamos en este sitio de todo el mundo y de nadie, que es una posada. Cuando se acaben las aventuras de Don Quijote y la esposa de Sancho, pues le pregunté por dónde estuvo, porque se acuerdan que Sancho se voló y dejó toda su familia atrás para irse con Don Quijote. Y Sancho dice que, pues, que está bueno y resalta el dormir en ventas gratis, porque nunca pagan. Entonces vuelven a la venta en donde antes se han encontrado Sancho y el cura y el barbero, y en la venta resulta que hay otra maleta con otro manuscrito. ¿Se acuerdan de la maleta de Cardenio que encontraron y que era un rastro de Cardenio en la que encontraban un manuscrito? Ahora resulta que alguien dejó ahí otra maleta con unos libros y el ventero suele entretenerse leyendo esos libros y los leen ahí en voz alta los huéspedes. Y se va a formar esta escena de la lectura en voz alta, que era como leía muchísima gente porque los libros son muy caros y mucha gente no sabe leer además. Va a tener lugar en el Quijote esta otra escena de lectura. Nosotros sabemos que Don Quijote es un lector con una biblioteca, es un lector que lee en silencio. Y ahora vamos a encontrar esta otra instancia de lectura en voz alta y la novela que van a leer, de las que encuentran ahí, se llama la novela de El curioso impertinente. Pero antes de eso van a hablar sobre la ficción y resulta que todo el mundo tiene algo que decir sobre la ficción. La hija del ventero va a decir qué opina de las cosas que leen allí en la venta. Hablan de,
pues de lo improbable de las cosas que pasan en los libros. Hablan de los libros de caballería, que en esta referencia que hacen, de hecho, se parecen mucho a los libros de viajeros medievales y de los cronistas de Indias, esos libros de heroísmo y de encontrar cosas extrañísimas. Dice el cura: mirad, hermano, que no hubo en el mundo Felixmarte de Hircania, esos son caballeros andantes, ni don Cirongilio de Tracia, ni otros caballeros semejantes que los libros de caballería cuentan, porque todo es compostura y ficción de ingenios ociosos que los compusieron para el efecto que vos decís de entretener el tiempo, como lo entretienen leyéndolos vuestros segadores, porque cuenta el ventero que los segadores, después de segar, de estar pues cortando las espigas, vienen y leen para divertirse. Piensen en eso de entretener el tiempo. Lo que hacemos es trabajar y entretenernos es estar en otra historia, ¿no? Constantemente estamos saliéndonos de nuestra vida. Ayer hablábamos de la salvación y de qué significaba la salvación, y la salvación significa eso también, y por eso está tan relacionada con el ocio y con la desocupación del propio fuero interno, del desocupado lector. Entretener, piensen en ese verbo, tenerse, ¿dónde? ¿Quién te tiene mientras tanto? El ventero dice que ahora no se usa lo que se usaba en aquel tiempo, en el tiempo de los caballeros andantes. Nos hace pensar en la moda. ¿Qué es lo que se pone de moda o lo que pasa de moda? Y acuérdense que Don Quijote, además de un loco que se cree caballero andante, es un pasado de moda. El sueño que él está teniendo es revivir la caballería andante, como aquí yo estoy teniendo de revivir la lectura. O sea, esas quijoteses son siempre de otro tiempo, de traer otro tiempo al presente y de ignorar un poco que no hay vuelta atrás. De cuántos modos siempre tenemos que estar de moda, y no tiene que ver con vestirse y tener un estilo u otro, sino ser de su tiempo, con esa imposición de ser del propio tiempo y no ser de un tiempo pasado. Y de qué modo sí somos de tiempos pasados de distintas maneras, todos nosotros. Piensen en el estatuto de la ficción y en el estatus de la ficción. Si está impreso, dicen en un momento, pues es verdad, o sea, no se van a tomar el tiempo de imprimir cosas que no sean verdad, que es un poco como nosotros en internet, ¿no? Bueno, es que quiera darme vuestra merced a entender que todo aquello que estos buenos libros dicen sea disparates y mentiras, estando impreso con licencia de los señores del Consejo Real, como si ellos fueran gente que había de dejar imprimir tanta mentira junta y tantas batallas y tantos encantamientos que quitan el juicio. Hay una autoridad que hace imprimir. Todos creemos que de alguna forma la letra impresa, aunque sea en internet, pues tiene cierta autoridad, y entonces esa es una de las cuestiones con respecto a la verdad y la mentira. Y la otra es que hay algo muy brillante Cervantes que pone en boca de sus personajes que dice, no, pero pues si eso es mentira, entonces también es mentira que existió Carlomagno. A Carlomagno solo lo conocemos por libros, entonces se está poniendo en tela de juicio el conocimiento histórico y lo que pensamos de la historia. Historia y una historia son lo mismo si lo vemos desde cierto punto de vista. Y es tan fantástico que haya existido Carlomagno como que haya existido Felixmarte de Hircania. Van a empezar a leer la novela del curioso impertinente. Y en esa novela Cervantes se tira que 80 páginas. Es una novela metida en el Quijote, y luego en la segunda parte, de hecho, del Quijote, cuando Don Quijote y Sancho ya son unos personajes de un libro y lo saben, van a conocer de esa crítica que le hacen a Cervantes de que metió ahí unas novelas larguísimas que no tenían nada que ver, y Cervantes cuenta esa crítica. La novela del curioso impertinente tiene todo que ver en realidad, y van a ver cómo, porque es una novela sobre la amistad, y sabemos que el principal tema de Don Quijote, yo ya he dicho como 80 principales temas, ¿verdad? Bien. El principal tema de Don Quijote, por encima de todos los demás, es la amistad. Pero es que los otros que he dicho son parte de la amistad. Si el tema es la lectura, el tema es la amistad, porque la lectura es una relación de amistad. Y esta novela que mete es una novela sobre dos amigos que eran tan buenos amigos en Florencia, y mete en Florencia, y oigan el eco del Decamerón, que eran tan amigos que los llamaban los dos amigos. En Florencia, ciudad rica y famosa de Italia, en la provincia que llaman Toscana,
leo un poquito, voy a ir leyendo un poquito pues para que oigan esa voz que no es la mía. Vivían Anselmo y Lotario, dos caballeros ricos y principales, y tan amigos que por excelencia y antonomasia de todos los que los conocían, los dos amigos eran llamados. Eran solteros, mozos de una misma edad y de unas mismas costumbres, hasta que uno de ellos se casó. Si hay dos grandes amigos y uno se casa, ahí está planteado el triángulo. Se empezaron a ver menos porque no era muy bien visto que un amigo soltero se la pasara en la casa de su amigo casado, y al casado se le ocurrió, el casado que es Anselmo, se le ocurrió la idea de proponerle a su amigo Lotario que tratara de seducir a su esposa Camila y que la tratara de seducir para ponerla a prueba, porque pues él estaba muy feliz con esa esposa, pero su felicidad no podía ser perfecta hasta que ella no probara que era fiel a él, y no podía probarse si no era poniéndola a prueba. Es una cosa súper retorcida. Es no, si ella no pasa por el fuego de la tentación, pues yo qué voy a saber si es fiel. Y empiezan muchísimos argumentos morales y psicológicos, y luego hay una de las maneras en que Cervantes escribe de la que no he hablado mucho nunca, y es como abogado. Le gusta examinar los dos lados de una cuestión y dar muchísimos argumentos. Y aquí, esta es una de las partes en las que se explaya en eso, y es pues Anselmo tratando de convencer al otro de que sí haga la seducción, y el otro tratando de convencer a Anselmo con muchísimos argumentos muy organizados e ilustrados de que no haga esa demostración porque le va a ir mal. Y no, eso no puede salir bien, y además pues no es correcto, no es recto hacerla. Finalmente, Lotario accede a, bueno, está bien, yo trato de seducirla, pensando que en realidad no lo va a hacer, sino que va a ir a visitarla y tal, y él no va a hacer nada, pero le va a decir a su amigo que sí trató de seducirla. Y el amigo descubre, no voy a contar toda la historia porque pues es muy larga, que Lotario solo está fingiendo tratar de seducir a Camila. Lo apremia, y entonces el otro adelanta más la cuestión y en realidad le hace pases a Camila. Anselmo se ausenta de la ciudad para dejarlos a los dos solos y probar la fortaleza de ella. La fantasía de Lotario, ¿cuál es? O sea, Lotario no quiere que su esposa demuestre que es firme, sino que quiere que sí ceda a la seducción del otro. O sea, la fantasía es compartir la mujer con el otro. Hemos hablado 1000 veces, y el psicoanálisis habla pues de esa fantasía homosexual de compartir una vagina, ¿no? De tener un contacto sexual a través de una mujer, estando en la misma mujer, de esa fantasía sexual de los hombres. Pero pienso yo que es también la misma fantasía de la fraternidad, porque estar en un mismo vientre es ser hermanos. Me interesa mucho que esa novela sobre esa fantasía esté leída justamente en el hotel que cumple con esa fantasía, en la que estás en una misma cama con otro sin estar juntos los dos en esa cama. Finalmente se enamoran Camila y Lotario. Camila se enamora de Lotario, pero Lotario también de Camila, y cambia la historia, y ahora tienen que esforzarse en ocultarle su romance al marido. Cada uno es puesto en un momento dado en el papel del ignorante, del que ignora qué historia le están armando, pero eso cambia todo el tiempo, y cada uno de nosotros, como cada uno de ellos, ignora parte de su propia historia y se va cambiando en el turno del ciego. Y se forma otro triángulo. ¿Cuál otro? Resulta que Camila tiene una sirvienta que se llama Leonela, y pues ella tiene que ser el testigo de lo que está pasando ahí. Pero entonces esa Leonela en un momento dado se consigue también un amante, y la señora, el ama, queda cautiva de la criada porque pues no puede reprenderla de sus amoríos y sus inmoralidades, porque la criada le tiene un secreto a ella. Deberían hacer una telenovela del curioso impertinente, me parecería genial, y da para muchos episodios además, porque los que la leyeron ya vieron cómo se alarga Cervantes en estas novelas que mete, en esta y en la del cautivo que viene a continuación. Es palabrosísimo, y a uno lo desespera un poco porque no para. Entonces decía que se enamoran ellos dos, que Leonela los tiene pues implícitamente chantajeados, y finalmente se desata todo por culpa de ese eslabón.
se mezcla el triángulo amoroso con cómo la convivencia doméstica de amos y criados conduce también a que el amo sea tan sujeto del criado como el criado del amo. Y por un malentendido, de hecho, se desbarata toda la mentira y vuelve Anselmo a su casa y no encuentra a nadie, ni esposa, ni amigo, ni criados, ni nada. Encuentra su casa vacía porque ya la criada se ha volado después de prometerle a él que le va a contar una cosa que lo va a sorprender mucho después de que él, el señor de la casa, la pille con otro. Pero el caso es que la casa se desbarata. Luego Anselmo se va y oye hablar de sí mismo en el camino. Oye cómo le cuentan a él su propia historia como un chisme. Ayer hablábamos de otra cosa del teatro barroco, que es la de no reconocer al otro con disfraz, que es como, pero ¿cómo es posible que no reconozca? Eso es un simple disfraz y es tu esposa, ¿sabes? O tu amado, no lo amas tanto y no. Se puso un disfraz y ni idea. Y hablábamos ayer de la importancia de eso y cómo eso no dice una ficción o un imposible, sino que dice la verdad. O sea, todos nosotros estamos disfrazados y no sabemos cuál es el que está detrás del disfraz y nos enamoramos de otro con ese disfraz, no reconociendo de quién en realidad nos estamos enamorando, que es de nosotros mismos. Y el otro dispositivo teatral del barroco que súper conocemos es el oír detrás de la cortina. Que la cortina es también el telón, la cortina divide dos mundos y las cortinas que están en las ventanas también dividen dos mundos, el afuera del adentro. Y piensen en esa fantasía de oír hablar de nosotros mismos. Nosotros nos escondemos detrás de la cortina pues para ver quién nos traiciona. Exacto. Los personajes del barroco se esconden detrás de la cortina para ver la escena de la que están ausentes, pero en la que están evocados. No es para ver cualquier cosa, no es para ver a dos extraños hablando, sino algo que los atañe, porque es la fantasía más grande que tenemos, ¿no? La fantasía de saber qué se dice de nosotros, es decir, quiénes somos en los demás, es decir, cómo más vivimos, porque cada uno de nosotros vive en uno mismo, pero también en su imagen. Acuérdense de lo que decíamos ayer de la imagen. La imagen es otro yo de mí. La fantasía de oír hablar de mí no solo tiene que ver con formarse una idea más completa de quién es uno. Si oigo hablar a los que hablan mal de mí, por ahí me entero de quién soy y por ahí me mato. O es interesante y me vuelvo un ser humano más completo y consciente. Pero en todo caso vuelvo a nacer. En todo caso me tengo que convertir, ¿sí? Si yo oigo todo lo que mis amigos hablan mal de mí, yo tengo que convertirme en alguien sin amigos probablemente porque no les volvería a hablar. Pero ¿me entienden? No hay manera de sobrevivir a eso siendo el mismo. Y es la fantasía también de sobrevivir al propio funeral. La fantasía de oír hablar de ti entraña la fantasía de asistir a tu entierro y que hablen de ti. ¿Y qué implica esa fantasía? Pues que aunque parezcas muerto, no moriste, porque sigues oyendo cosas. Es auditiva la fantasía de la supervivencia, es súper interesante eso, es acústica. O sea, en realidad la fantasía de vivir más allá de tu vida es de poder seguir oyendo, no de seguir viendo, solamente porque tienes que oír lo que se dice de ti. Entonces, fíjense en todo lo que implica vivir detrás de la cortina, porque en un momento dado Anselmo pues se esconde para ver una escena, pero obviamente estamos en una historia barroca, es una escena que le montan, porque ya no es la escena en la que va a descubrir que su esposa lo engaña, sino la escena en la que la esposa que lo engaña va a fingir que no lo engaña de acuerdo con su amante, que sabe que el otro está escondido, y así el rizo, el rizo, el rizo. Pero también entraña la historia del curioso impertinente que siempre uno está en el lugar del otro. Lo que él quiere hacer con su amigo es que su amigo se ponga en su lugar como amante de su esposa. Y piensen en ese deseo de que otro esté en mi lugar y de ocupar el lugar del otro, que es el deseo, pues que es la envidia también. La envidia no solo como no quisiera que el otro tuviera lo que yo no tengo, sino como curiosidad. Al final, cuando encierran a Don Quijote en el carro de bueyes, Sancho le dice a Don Quijote, que es una escena muy tierna, es que a usted le tienen mucha envidia, todo esto es de pura envidia. Y es gracioso porque, aunque Don Quijote es un viejo roto y loco,
y que anda por ahí haciendo el ridículo, sí le tienen envidia. Cualquier persona es digna de envidia, no solo si tiene un estado mejor que el tuyo, sino también de alguna forma la curiosidad con respecto a la experiencia del otro entraña esa envidia. Bueno, voy a acabar ya con la novela del curioso impertinente. Piensen también el desear a través del otro para avivar tu deseo, y piensen en el morbo, en esta escena perversa que se imagina Anselmo. ¿Cuál es la satisfacción de su morbo? O sea, si realmente lo que quiere es que el amigo se acueste con la esposa, el deseo, sin embargo, no se satisface con que el amigo se acueste con la esposa, porque eso es trágico. La única satisfacción de su deseo es que termine todo el mundo muerto, que es más o menos lo que pasa al final. Piensen en ese deseo de morir juntos también, porque en últimas, en el deseo amoroso, en el enamoramiento, está siempre ese deseo, ¿no? Resulta que la novela del curioso impertinente se interrumpe. Ya vieron cómo a Cervantes le encanta interrumpir las novelas que está contando, como hace también con la de Cardenio y como mucho tiempo atrás hace con otra, y que hace con el Quijote mismo, muy al comienzo de la historia, en medio de una batalla para contar que es una traducción, etc. Esto también le interrumpe porque de repente Don Quijote, que se ha quedado en el camaranchón dormido, está en una batalla contra unos óderes de vino, unos pellejos que rellenan de vino, que es donde guardan el vino, en unos pellejos de animal, y Don Quijote está dormido, pero haciendo sonámbulo una batalla contra un gigante, y en la realidad de la vigilia de los demás, lo que está haciendo es horadando, echando a perder todo el vino. Por supuesto que la sangre de los gigantes es el vino, y por supuesto que como todo esto hace reír y es tierno, la Inquisición no ve las mil cosas que mete ahí Cervantes, y es del mismo modo como pensamos que la sangre de Cristo es el vino que se comparte en la Eucaristía. Del mismo modo, Don Quijote pensó que el vino de los óderes era la sangre de unos gigantes, al tiempo que nuestra suplantación, imitación, ¿qué más era? Conversión, piensen en la transubstanciación. Entonces Don Quijote está peleando contra los gigantes en su sueño, mientras los otros están leyendo el curioso impertinente. Vean cuántos escenarios de realidad superpuestos. El de la novela, el de la gente que está leyendo la novela, el del caballero que está rompiendo, que no es un caballero, unos óderes de vino, el de ese mismo caballero que está soñando que son gigantes, y todo está pasando en un mismo lugar. Y todo eso es realista, perfectamente. Tú puedes estar leyendo una novela y en el otro cuarto hay alguien soñando. Eso no tiene nada de raro, sino que nuestra realidad es así. Son distintas realidades siempre superpuestas y siempre mezcladas. Pero además, Don Quijote, al hacer eso, de matar, horadar los óderes de vino, está resolviendo la aventura de la princesa Micomicona, pues porque es el gigante que la princesa Micomicona está quitándole el reino. Princesa Micomicona, que no es princesa Micomicona, sino Dorotea, que está oyendo leer la novela del curioso impertinente. Se dice algo en lo que tampoco he hecho hincapié, y es que Sancho dice en algún momento dado, y en otros momentos, por supuesto, Don Quijote, ya yo sé que todo lo de esta casa es encantamento. Y piensen en esa palabra de el encantamiento. Encantamento se dice en este español y nosotros encantamiento. ¿Y qué es estar encantado? Porque además el último capítulo, los últimos pasajes o penúltimos de la novela van a ser sobre eso, sobre la discusión de qué es estar encantado y cómo saber si uno no está encantado. ¿Cuál es el estatus de verdad del encantamiento y cómo podría uno realmente eximirse de toda culpa porque uno siempre está encantado? Queremos salir del encantamiento a través de qué? En parte de meternos en otros encantamientos, o sea, leemos para saber cuál es la realidad y saber. Ese saber es estar encantado con otro encantamiento. ¿Y qué es estar desencantado? Pues peor, porque estar desencantado es estar llevado en una jaula de regreso. ¿O qué es desencantarse? Desencantamiento te libera, el desencanto te desilusiona, pero también es un desengaño, o sea, también te libera. Y yo no estoy leyendo los chistes, desafortunadamente, porque tenemos poco tiempo, pero pues obviamente son groserísimos. Reanudan la novela del curioso impertinente después de que Don Quijote ha estado
librando esa batalla. Y después de que terminan de leer la novela del curioso impertinente, empiezan a tener lugar los encuentros en la venta. Tengan en cuenta que esto es toda una noche en vela. Todo lo que va a pasar en la venta es Don Quijote durmiendo y los demás leyendo. O sea, todo el mundo está soñando. ¿Se acuerdan que en las mil y una noches los cuentos se cuentan a través de la noche y en vez de dormir? Con lo cual está diciéndose que los cuentos son los sueños también. Bien, y que los sueños son los mismos cuentos. Son dos maneras de estar pues en esa otra realidad. Llega a la venta una comitiva, una hermosa tropa de huéspedes. Y es unos señores que llegan con antifaces negros y junto con ellos una mujer vestida de blanco en un sillón, asimismo cubierto el rostro y otros mozos de pie. Tienen todos antifaces y parecen muy principales y ellos sospechan, uno de los que los lleva, que la mujer se va a ir a meterse de monja o algo, que la están llevando de pronto a un convento, hay un misterio ahí. Entonces pasa lo siguiente, Dorotea, ¿se acuerdan de Dorotea? Oye suspirar a la embosada, a la mujer que está embosada, que está así oculta y disfrazada. Movida de natural compasión, se acerca y le dice: ¿qué mal sentís, señora mía? Mirad si es alguno de quien las mujeres suelen tener uso y experiencia de curarle. O sea, se forma esta cosa entre mujeres y Dorotea va a ir orquestando eso en toda la noche de la venta, a empezar a hablar con las mujeres. ¿Se acuerdan de que Dorotea, a diferencia de todas estas doncellas que vamos a conocer, no es virgen porque la violó Fernando? Esta mujer, que es distinta de todas las otras doncellas porque no es virgen, va a ser de hecho distinta de todas las demás porque es hospitalaria y es la que va a poder manejar la situación. Además, ya se hizo pasar por la princesa Micomicona. Lo que quiero es que vean esta idea de Cervantes de las mujeres independientes que además tienen su propia fortuna, que es importantísimo, y todas son huérfanas de madre. Eso sí, le fascinan a Cervantes. Cada vez que pone una mujer que admira, esa mujer quedó huérfana de madre, la madre se murió en el parto, como que la condición es muy interesante. Para que sean libres estas mujeres es que ninguna tiene madre, pero eso no solamente está hablando sobre las madres o contra las madres o cortando un tipo de legado de lo que sea, sino que entraña también la fantasía de maternidad del padre. O sea, todas tienen un padre que es padre y madre, como el mismo Cervantes dice que es padre o padrastro, no sé qué, Don Quijote. Entonces hay en esto toda una tensión sobre la paternidad. De hecho, no sobre la maternidad de las mujeres, no es tanto eso, sino el querer ser madre de una obra, el estar preñado de una obra. Luego va a haber el chiste de Sancho: yo nunca he estado preñado en mi vida. Hay un montón de chistes de esto de parir, o cuando le dice al burro: burro mío de mis entrañas, en algún momento te quiero como si te hubiera parido. Hay un montón de chistes de partos de hombre que para mí tienen que ver con la ansiedad creativa de ser, con estar haciendo esto, ¿sí? Con cómo crea un hombre que no concibe. En que estábamos, en que está esta comitiva, y entonces como Dorotea se allega a consolar a la otra, enseguida el que acompaña a la otra dice: no te canses, señora, en ofrecerle nada a esta mujer porque es una ingrata y no sé qué. Y se descubre que esa ingrata que está embosada se llama Lucinda y que el que está con ella, que el que la lleva pues a un convento, a donde sea que la lleve, es Fernando. ¿Se acuerdan? El traidor del otro. Entonces se encuentran en la venta Cardenio y Dorotea, y Lucinda, la que se iba a casar con Cardenio y se la quitó Fernando, y Fernando, que es el que lo a Dorotea y ahora está con Lucinda. Vean que lo que empieza a pasar en la venta es el encuentro. Y por eso decía ayer que iban a ver esa venta como un cielo. Después del purgatorio viene el cielo, o esta especie de cielo, este cielo menor, esta gloria en la que primero las coincidencias. ¿Qué se ve a través de esas coincidencias? Que la historia del otro es mi historia, que todas las historias están entrelazadas y que la posibilidad de la coincidencia es infinita. En fin, que se caen las máscaras, en un momento dado se descubren las caras, y acudió luego el cura a quitarle el embozo para echarle agua en el rostro, porque obviamente se desfallece Lucinda, y así como la descubrió, la conoció don Fernando, que era el que estaba abrazado con la otra.
y quedó como muerto al verla, pero no porque dejase con todo esto de tener a Lucinda, que era la que procuraba soltarse de sus brazos, la cual había conocido en el suspiro a Cardenio y él la había conocido a ella. Oyó asimismo Cardenio el ay que dio Dorotea cuando se cayó desmayada, y creyendo que era su Lucinda, salió del aposento despavorido y lo primero que fue a don Fernando, que tenía abrazada a Lucinda. También don Fernando conoció luego a Cardenio y todos los tres, Lucinda, Cardenio y Dorotea, quedaron mudos y suspensos, casi sin saber lo que les había acontecido. Y es muy adrede que lo cuenta así Cervantes como de enredo para que se te confunda cuál es cuál también, porque en realidad no importa cuál es cuál. Todos están en la historia del otro y así como cada uno es único y tiene su pena por purgar, esa pena por purgar, que además ya purgaron porque ya salieron de la Sierra Morena, es la misma que la del otro. Vean que el encuentro es también fusión. El encuentro y la recuperación significa fusión con el otro, formación de las parejas. Ahí, Lucinda, tú solo podrías ser de Fernando y de ningún otro porque ese es tu marido verdadero. Entonces dicen, ok, que se vaya con Fernando y luego perdón, con Cardenio y luego Fernando y Dorotea, pues Fernando le cuesta un poco más, pero Dorotea le da muchos argumentos para estar con ella y al final Fernando, el seductor y traidor horrible, dice, has vencido ella Dorotea, entonces se va a casar con Dorotea. Tiene lugar aquí ese final literario y final dramático que es el matrimonio justo. Me he dicho muchas veces que la literatura tiene dos finales, que son el matrimonio y la muerte. Esos son los finales de la literatura. Y pueden estar bajo otras formas, pero son esos dos. Y el matrimonio o la unión de los amantes o el reencuentro, llámenlo como quieran, es también una muerte, porque dejan su vida anterior y pasan a quién sabe qué vida, los que se unen. Y la muerte es también un matrimonio porque después de muerto finalmente se espera algún tipo de reunificación del alma inmortal, etc. Pero piensen en esos dos y acá lo que está pasando en la venta es final literario de unión, que es la unión romántica con el deseado o la deseada y también la justicia. Quedarte con aquel a quien amas y que te ama es la manera de hacer justicia en el Quijote. ¿Qué importancia tiene esto con respecto a nuestro caballero? Que acuérdense que los caballeros andantes lo que quieren es hacer justicia, socorrer a las viudas y a las doncellas menesterosas. Y es exactamente lo que está pasando aquí. Pero, ¿cómo está pasando con Don Quijote dormido? Que es lo bello, ¿no? Él no socorre a ninguna doncella, no, pero todo se está arreglando y todo el mundo está quedando contento gracias a que a través de él terminaron todos en la venta y sin que él lo sepa, está todo el mundo pasando a una mejor vida, está todo el mundo transformando su vida durante esa noche. La misma Dorotea, creo, es la que menciona esto. Que me pase esto es como haber llegado al cielo, pero luego además dice Cervantes lo siguiente. Dijo más el cura que pues ya el buen suceso de la señora Dorotea impedía pasar con su designio adelante, el designio es lo de la princesa Micomicona, era menester inventar y hallar otra historia para poder llevar a Don Quijote a su tierra. Se ofreció Cardenio de proseguir lo comenzado que Lucinda haría y representaría la persona de Dorotea. Entonces ahora Micomicona la va a hacer otra actriz, que es Lucinda, porque ya Dorotea pues se va a ir. Cualquiera puede ser cualquier otro. Bien. Dijo que así como Lucinda se vio en su poder, perdió todos los sentidos y después de vuelta en sí no había hecho otra cosa sino llorar y suspirar. Están contando lo que le pasó a Lucinda cuando se tuvo que casar con Fernando sin hablar palabra alguna y que así acompañados de silencio y de lágrimas habían llegado a aquella venta que para él era haber llegado al cielo donde se rematan y tienen fin todas las desventuras de la tierra. Nuevamente uno de los personajes está admitiendo que esa venta es el cielo. O sea, al mismo tiempo que Cervantes está haciendo chanza y reivindicación y crítica de los libros de caballería y un libro de caballería está haciendo también un tratado psicológico, está haciendo también teología. En esto entra otra gente a la venta, un capitán con una mujer tapada también. Pero ese disfraz de esta nueva mujer es un hábito de mora. Estar tapado, estar disfrazado o estar vestido de tu cultura es lo mismo porque la identidad es un disfraz
y no sabe hablar español y no habla. Y cuando dicen que se llama Zoraida, ella dice, no, Lela Marién, porque es una conversa. Y eso da paso a la otra gran novela insertada, que es la novela del cautivo. Pero entre una cosa y otra, Don Quijote va a decir uno de sus discursos, porque está despierto ahora, que es el discurso de las armas y las letras, porque también esa historia, el cautivo se va a interrumpir. Acuérdense cómo él interrumpe la historia con discurso, es decir, lo narrativo con lo expositivo una y otra vez, o con lo ensayístico si quieren, y con lo lírico muchas veces, porque además cuenta poemas. El discurso de Don Quijote de las Armas y las Letras viene como de la nada, pero también del contexto de que ha venido un soldado a la venta. Entonces antecede toda la historia que va a contar el cautivo. Don Quijote se pregunta qué son mejores, las armas o las letras. Las letras no es la literatura, las letras es la abogacía, o sea, las leyes. ¿Qué es mejor, el ejercicio de las leyes o el ejercicio de las armas? Y es un discurso súper interesante en el cual, adivinen qué gana, las armas. Don Quijote es un soldado y es emocionante porque Cervantes también fue un soldado, como ustedes saben, estuvo en la batalla de Lepanto en la que perdió el movimiento de su mano izquierda. Y lo que está diciendo ahí es reivindicando la acción por encima del argumento, porque no es el estudio, no es el arte, es la argumentación. Y estando en eso llega el cautivo. Y lo que nos fascina de esa historia del cautivo, que esa sí es o sea, esa sí es desesperante. El cautivo va a contar que estuvo secuestrado durante mucho tiempo, porque lo apresaron siendo soldado y estuvo al servicio de un amo. Y hasta ahí, pues es la historia de Cervantes. Saben que Cervantes estuvo en Argel durante 6 años porque fue soldado y lo capturaron en la Costa Brava y luego estuvo 6 años hasta que se pagó el rescate finalmente. El cautivo de nuestra historia va a contar que estando en su cautiverio, uno de los cautivos era un Saavedra, dice, un soldado Saavedra, al que sí le iba muy bien en ese cautiverio y que hizo cosas extraordinarias, todas por procurar su libertad, que es muy bello. Y dijo, y más bien, yo les haría más bien en contarles la historia de él en vez de contarles la mía, porque la de él es mucho mejor. Y pues, se refiere a todos los intentos que hizo Cervantes por fugarse y toda su vida de cautivo. Estando cautivo el cautivo, la hija de su captor le tira un mensaje en el que le propone que ella le va a ir dando plata para pagar su rescate y que él al final, después de ser rescatado por ella, se huele con ella y si quiere se case con ella. Entonces es genial porque el cautivo es rescatado por sus mismos captores, porque esta niña ha tenido una criada que era cristiana y que la ha convertido al cristianismo. Entonces, fíjense que está otra vez en cuestión lo de quién eres por fuera y quién por dentro. Esta muchacha musulmana en realidad era por dentro cristiana, que es lo contrario pues, de los conversos en España. Está escenificando en África este caso de una muchacha que era musulmana por fuera pero cristiana por dentro. Y esa muchacha, que además, adivinen, obviamente tampoco tiene madre, se va a rebelar contra su padre para fugarse con el cautivo. La libertad de estas mujeres siempre pasa por la plata. Todas esas chicas tienen a su disposición un tesoro que tiene todo que ver pues, con lo que dice Virginia Woolf de la habitación propia, ¿no? Lo que tiene que tener una mujer es plata para poder ser independiente. Todas estas chicas de Cervantes, todas las heroínas que la admira, todas son ricas, tienen a su disposición una plata y entonces el cautivo cuenta larguísimamente de cómo finalmente se liberó con la ayuda de la chica y cruzaron a España y el padre pues la descubrió antes de que se fuera y pues la maldice y ella tiene que hacer este acto de separarse del padre. Una y otra vez vemos que estas muchachas que no tienen madre también se han separado del padre. Todas estas muchachas liberadas que han buscado como Don Quijote ser quien quieren ser, tienen que dejar atrás a la familia y no volverla a ver nunca más. Dorotea, Marcela antes y Zoraida. Bien.
Les iba a leer la partecita esta de cuando el cautivo está hablando del otro soldado que es Cervantes. Solo libró bien con él, con el amo que tenían, un soldado español llamado tal de Saavedra, el cual, con haber hecho cosas que quedarán en la memoria de aquellas gentes por muchos años, y todas por alcanzar libertad, jamás le dio palo, ni se lo mandó dar, ni le dijo mala palabra. Vean cómo Cervantes está como agradeciéndole a su captor que lo trató bien. Y por la menor cosa de muchas que hizo Saavedra, teníamos todos que había de ser empalado. O sea, era muy atrevido y nunca lo castigaron. Es lo que está contando. Y así lo temió él más de una vez, y si no fuera porque el tiempo no da lugar, yo dijera ahora algo de lo que este soldado hizo, que fuera parte para entreteneros y admiraros harto mejor que con el cuento de mi historia. Pero entonces cuenta su historia, que es la de Cervantes, en vez de contar la de Cervantes, que es una historia incluida en la de él. Es la máscara de la muchacha Zoraida, la que da pie para que el cautivo cuente su historia. Piensen en esos puntos de partida para la historia del otro. O sea, el punto de partida para la historia del otro es tu máscara o tu gesto o tu disfraz. El que ella esté así vestida rara y haya una mora en medio de una venta de Castilla, da lugar para que él cuente toda su vida, que es también la vida de Cervantes. Si me entienden, de dónde salen las historias, y es de la presencia extraña de tu hábito que no es tú, pero que da lugar a que se cuente la historia, no solo la tuya, sino del otro. Y obviamente la historia esta de Zoraida, que es una historia de conversión, es también una historia de traducción, y hay en el medio un montón de aventuras de cómo había un renegado ahí, que un renegado además es un cristiano que se convirtió a la cultura de los árabes y se quedó a vivir allá, que les traducía. Entonces, entre ayer y hoy hemos hablado, se han dado cuenta de disfraces, travestimientos, conversiones, un hombre que es mujer, Dorotea, que en primer lugar apareció como un hombre, luego el amigo que no es amigo, es de lo que trata todo esto, que es la obsesión del barroco y la obsesión de la modernidad, que es el teatro. Todo esto de lo que está tratando es de qué es el teatro, y de lo que está tratando es de lo mil veces dicho, que es que el mundo es un teatro en el que todos hacemos papeles, que es lo que dice Shakespeare y es lo que está en Calderón, y tiene que ver con la pregunta de qué pasa cuando morimos. Salimos del escenario y entonces sí somos los que somos, que era lo que empecé preguntando ayer, ¿quién es uno en realidad? Estando en esas, llega otra gente. Y ya casi voy a terminar con los encuentros, pues que no quiero interrumpirlos para que vean el efecto de acumulación. Llega otro hombre a la venta, un hombre también muy elegante, que traía de la mano una doncella, al parecer de hasta 16 años, vestida de camino, tan bizarra, tan hermosa y tan gallarda, que a todos puso en admiración su vista, de suerte que, a no haber visto a Dorotea y a Lucinda y a Zoraida, que en la venta estaban, creyeran que otra tal hermosura como la de esta doncella difícilmente pudiera hallarse. Y entonces voy a otra cosa que está pasando en la venta, y es el amontonamiento, por decirlo así, de bellezas. Cada una es más bella que la anterior, y Cervantes no las describe. No dice es muy bella con su talle no sé cómo y sus ojos, no, nada, simplemente más bella. Y que todos quedan suspensos. Y la belleza, que ya había pasado desde que describió a Marcela, la suele describir es por el estado de arrobamiento que produce en la gente que la mira. No está diciendo tipos de mujer ni está morboseando con las mujeres. Está hablando de qué pasa con la belleza, y la belleza suspende. La belleza deja a la gente por fuera del tiempo por un momento. Pero además, con esto de decir, y esta todavía más bella, y tú todavía ni te has imaginado a ninguna, lo que estés haciéndote tener una experiencia de lo infinito, más bello. Pero hay otra todavía más, y otra todavía más, lo que dice César, y puede haber otra que todavía más, y cuál es la belleza infinita y la belleza suprema. Entonces, nuevamente, vean la dimensión esta, ahora ya no teológica, sino mística, que está teniendo lugar en la venta, con la experiencia de ver a una mujer cada vez más bella que la anterior. Y la última, esta que llega, se llama Clara. Llega con el oidor, que es su padre, porque resulta que Clara se enamoró, toda esta
el cielo lleno de mujeres enamoradas, se enamoró de un chico, pero resulta, para resumir, que ese oidor que está ahí es el hermano del cautivo, del soldado que ha llegado antes. Entonces, nuevamente las coincidencias. El soldado que viene de estar preso en tierra de moros no sabe si está vivo sus hermanos o su padre. Y justo cuando se plantea la pregunta de ¿vivirán todavía mis hermanos o mi padre?, aparece este otro viajero que para en la venta y que resulta que es su hermano. Y se reconocen por la voz, etc. Hay algo que no les conté que me parece importante, que es que el cautivo comienza su historia diciendo en un lugar de las montañas de León, que hace eco de en un lugar de la Mancha, ¿no? Empieza igual. Y además el cautivo ha empezado a contar su historia diciendo que había un hombre que tuvo 3 hijos y él es uno de esos hijos. Esa manera de empezar las historias es importante porque es como empiezan muchísimas historias tradicionales de la tradición árabe. Como ya sabemos, no solo al poner a un árabe como autor del Quijote, Cervantes está inscribiéndose en la tradición literaria árabe, sino también al poner historias dentro de las historias, que ya sabemos que esa es la tradición narrativa que viene desde el sánscrito pasando por el persa al árabe, que luego se traduce a las lenguas europeas, que es contar una historia dentro de otra historia, pero no voy a decir ahora cuál es el sentido de eso, porque, bueno, de pronto lo digo dentro de un rato. Pero el caso es que muchos de esos cuentos tradicionales empiezan con un padre que tiene 3 hijos, y de ese padre no se habla mucho, sino que se habla luego de uno de los 3 hijos. Y pregúntense a qué obedecerá. Es remitirse a cualquier historia de creación. Todas las historias de creación son historias de separación, ¿no? Un padre que tiene 3 hijos, pues ya es el inicio de que del tiempo. Es enunciar al comienzo de una historia, así empezó el tiempo. Pero también el padre que tuvo 3 hijos es una alusión en esa literatura medieval a las 3 religiones monoteístas que vienen de un solo padre y tienen al mismo Dios. Entonces, cada vez que se dice, había una vez un padre que tuvo 3 hijos, lo que está diciendo esta literatura tradicional árabe y luego en lenguas romances es las 3 religiones son la misma. El soldado oye hablar al otro y entonces se reconocen y resulta que es el hermano, y entonces ya no solo hay reunión de los amantes, sino reunión de los hermanos. Estando ellos ahí, hay otro que llega. Y vean cómo se va repletando la venta, además. Y tú no sabes qué tamaño tiene la venta, de verdad cómo es, ¿sabes? Tiene un cuarto en el que está Don Quijote y luego un comedor que nunca la describe Cervantes, porque eso no es el punto. El punto es que la venta está dentro de ti y que tiene que salir en tu imaginación ese espacio de justicia y de hospitalidad. Estando ahí, oyen cantar una voz increíble y se pasa de la belleza de la imagen a la belleza de la voz, que es aún superior. Y oyen cantar afuera de la venta y es un muchachito que está cantando ahí. Es el muchachito que se ha enamorado de Clara y que viene buscándola, pero, o sea, ya estas historias de amores en las que hay engañada y violador y de amigo traicionero ha derivado en el amor de 2 niños. Y esos 2 niños sí no se van a poder casar porque son niños y se han enamorado sin haberse visto nunca. Entonces, además, se va purificando ese amor, el sentido de ese amor, y pasa de la belleza a la voz y de los amores de adultos que se casan o no se casan o se acuestan juntos o no, al amor entre estos niños que se enamoran y que ni se conocen y que no se ven. Y este muchachito se va a llamar Don Luis y canta esta canción y llega disfrazado también de mozo de mulas. Entonces vean cómo también hay disfraces de clase, así como Dorotea se ha disfrazado de pobre, este también disfraza de mozo de mulas. Y es Clara, la niña, la que le confiesa al oír que cantan afuera de la venta a Dorotea al oído quién es. Clara, temerosa de que Lucinda no la oyese, abrazando estrechamente a Dorotea, y vean cómo Dorotea se ha vuelto la que acoge a todas estas otras muchachas, puso la boca tan junto al oído de Dorotea que seguramente podía hablar sin ser de otro sentido, y así le dijo: este que canta, señora mía, es un hijo de un caballero natural de Aragón. Entonces le cuenta que se enamoraron y en mi vida le he hablado palabra, y con todo eso
le quiero de manera que no he de poder vivir sin él. Ya está toda esta venta llena de amor. Y finalmente va a tener solución en que pues, el cautivo y su rescatadora Conversa se van a casar, Dorotea y Fernando, y Cardenio y Lucinda, y pues a los niñitos sí no los van a casar, pero tampoco, que es muy interesante, tampoco van a devolver a Luis a su casa, sino que el niño se va a ir a vivir con Fernando a Sevilla, que no tiene mucho sentido, se lo van a llevar los otros. Pues todo el mundo tiene que salir de la venta siendo diferente, a una nueva vida. A la venta, que es una parada en el camino de regreso de Don Quijote. Para Don Quijote es el regreso a donde lo llevan y para todos estos es la puerta a una vida nueva, no el regreso. Además de este encuentro y de esta solución y de este intento de justicia, el reencuentro, la reivindicación, la justicia, el amor, la reunión, pasan otras cosas en la venta enseguida y adivinen quién llega. Finalmente sí llega la policía buscando a Don Quijote. ¿Se acuerdan que desde Sierra Morena estaba él escondiéndose? Llega una cuadrilla y llega el dueño de una bacía que Don Quijote se había robado pensando que era el yelmo de Mambrino y que era de oro y era un barbero, era una bacía de un barbero. Y entonces llegan a reclamar eso también, como para que entendamos todavía más que la venta es el cielo en donde se imparte justicia. Entonces llegan a reclamarle a Don Quijote la policía y a reclamarle la bacía que se robó. Bueno, imagínense que todo eso medio lo solucionan entre el cura y Fernando, entre convenciendo y dando plata. Se soluciona todo y Don Quijote no tiene que ir preso ni nada por el estilo. Pero les iba a leer otros insultos de Don Quijote a Sancho porque me divierten mucho. Sancho le dice a Don Quijote que esa no era ninguna princesa micomicona, que él la vio hocicándose con Fernando, hocicándose, que es muy bueno, es decir, dándose hocico, que la vio besuqueándose. Vuelvan a poner de moda hocicarse, por favor, con H y C. Dice, pues si la vio hocicándose con ese otro, y Don Quijote se pone furioso como cada vez que insultan a una mujer. Dice Sancho, no es eso, pecador fui yo a Dios, respondió Sancho, sino que yo tengo por cierto y por averiguado que esta señora que se dice ser reina del gran reino micomicón, no lo es más que mi madre, porque hacer lo que ella dice no se anduviera hocicando con alguno de los que están en la rueda vuelta de cabeza ya cada traspuesta. Y Don Quijote le dice, oh bellaco, villano, mal mirado, descompuesto, ignorante, infacundo, deslenguado, atrevido, murmurador y maldiciente, tales palabras has osado decir en mi presencia y en la de estas ínclitas señoras, etc. Ya se deshizo el cuento de la princesa micomicona, pues porque él por un lado ya la solucionó rompiendo los odres de vino, y por otro lado no había princesa micomicona sino Dorotea, que ya se va con su tipo. Y vean también lo que esto dice acerca de cómo se soluciona una cosa con otra que no es la que está directamente relacionada con ellas. Las cosas se solucionan en otra parte. Los nudos se desanudan cuando otro nudo se desanuda en otra parte, no este. ¿Sí? Y eso es también lo que pasa en la venta. No solamente la conformación de parejas justas, no solamente la retribución del pago justo, sino también esa idea de que todo se soluciona en otra parte. En el sueño de Don Quijote se solucionó todo esto que está pasando en la venta. Nos habla de lo que estábamos hablando, de la responsabilidad personal. ¿Qué es lo que hace uno? Uno no sabe qué es lo que hace uno, porque lo que hace uno lo hace también durmiendo. Lo que hace uno se hace en otra parte. Entonces, eso que tiene que ver con la imposibilidad de juicio. A Don Quijote finalmente lo meten en un carro enjaulado y se lo van a llevar a su casa después de que todo queda solucionado en la venta, todo el mundo se despide en paz y aparece este tema de que si está encantado o no. Pues la evidencia de Sancho es que la gente encantada no defeca. Acuérdense que siempre en el Quijote es lo más alto y lo más bajo y siempre se mueve en un eje vertical Cervantes en la comedia más prosaica y luego diciendo estas cosas increíbles, conecta lo superior con lo inferior y lo sofisticadísimo pues con la comedia chocarrera. En ese regreso de Don Quijote a su casa, o sea, tengan en cuenta que todavía faltan, no sé, como 50 páginas para que llegue a la casa y todo se empieza a repetir.
Y es una sensación, ¿cierto? Un poco desesperante para el lector que dice, ya basta, o sea, ya esta novela se acabó, ¿qué estoy leyendo ahora? Entonces resulta que en la vuelta a la casa, desde la venta hasta la casa, se encuentran con un canónigo que es autor él también de novelas de caballería. Y tú empiezas a decir, pero estas cosas ya han medio pasado. Y tiene una discusión con el cura y luego con Don Quijote también sobre la ficción. Y después de encontrarse con el canónigo, se encuentran con otro cabrero. Y el cabrero, y esta cosa para mí es muy emocionante, está llamando a una cabra y le dice, ah, cerrera, cerrera, manchada, manchada, con mayúscula manchada. ¿Y cómo andáis vos estos días de pie cojo? ¿Qué lobos os espantan, hija? No me diréis qué es esto, hermosa, más que puede ser, sino que sois hembra y no podéis estar sosegada, que mal haya vuestra condición y la de todas aquellas a quienes imitáis. Volved, volved, amiga. En fin, hay un cabrero que está llamando a su cabra que se llama Manchada. Y hay que haberlo leído 4 veces para darse cuenta de que empieza con la mancha y termina con la manchada. Y la mancha del comienzo, como he dicho yo en otros lugares, no es solo la mancha de la región de España, sino que la mancha es la mancha de sangre que sienten los españoles que tienen por ser judíos y musulmanes. Y al final esa mancha se vuelve una cabrita que se llama la manchada. Pero ¿qué es especial de esa cabrita? Que el cabrero está hablando con ella. Y luego cuando empieza a hablar con ellos, él dice, ay, van a pensar que estoy loco por estar hablando con un animal. Toda la literatura de las fábulas, que es la de los animales que hablan, es la que ha llegado precisamente a través de las traducciones al árabe a Europa. Entonces vean cómo por ahí también está hablando de toda esa herencia al poner al hombre que habla con la cabra. En todas las culturas están los animales que hablan y la literatura empieza hablando de los animales que nos dicen como ser humanos. El caso es que está este hombre que habla con la cabra como una muestra de, entre comillas, locuras, similar a la del lector Don Quijote, que cree que es un personaje de sus libros. Mira qué interesante que de alguna manera en todo esto lo que está es, los libros hablan con una voz que es como la voz de los animales. Hay una voz de los animales que pasa a través de la literatura y leemos literatura para recuperar esa voz de los animales que habla en los libros. El libro es el animal. Justo después de que publica el primer Quijote, Cervantes publica las novelas ejemplares y la última se llama El coloquio de los perros y es de 2 perros que hablan. Es una conversación entre 2 perros que se cuentan su vida. Pues entonces se encuentra con ese cabrero que además cuenta la historia de Leandra. Y Leandra es otra pastora que no era pastora, pero se metió a pastora y hay un mal de amor también. Y tú dices, pero esta ya la leí, es la novela, es Marcela, que está hace muchos capítulos. Y luego viene la aventura de los disciplinantes. Y tú dices, no, pero esta es la misma que yo ya leí de los encamisados. Y esto es fascinante porque por un lado piensas, bueno, Cervantes no quiere acabar la novela, que volvió a empezar con otros nombres y dices, bueno. Y por otra parte dices, pero hay algo más aquí y es, no solo está volviendo, sino que está hablando, tú preguntabas sobre el tiempo en Don Quijote, está hablando del eterno retorno, no solo está hablando de otra cosa, de que todo se repite con distintos nombres y distintos escenarios, son las mismas historias una y otra vez. Y es un momento angustioso de lectura, porque tú quieres que ya se acabe y además empieza a sentir uno como un malestar de que podría volver a empezar todo y se da cuenta de que el viaje ha sido circular y volver a casa no es solamente la accidentada, dolorosa y venturosa vuelta de Odiseo, sino esta otra cosa de ya haberlo oído todo, de que todo lo que pasa ya pasó. Y Don Quijote finalmente llega a su aldea y llega a su aldea en ese carro de bueyes y voy a contar la entrada a la aldea. El boyero unció sus bueyes y acomodó a Don Quijote sobre un haz de heno y con su acostumbrada flema siguió el camino que el cura quiso y a cabo de 6 días llegaron a la aldea de Don Quijote, a donde entraron en la mitad del día que acertó a ser domingo
y la gente estaba toda en la plaza, por mitad de la cual atravesó el carro de Don Quijote. Acudieron todos a ver lo que en el carro venía, y cuando conocieron a su compatrioto quedaron maravillados, y un muchacho acudió corriendo a dar las nuevas a su ama y a su sobrina de que su tío y su señor venía flaco y amarillo y tendido sobre un montón de heno y sobre un carro de bueyes. Cosa de lástima fue oír los gritos de que las dos buenas señoras alzaron, las bofetadas que se dieron. A Cervantes le encanta ver a la gente pegarse a sí misma, que es chistoso. Las maldiciones que de nuevo echaron a los malditos libros de caballerías, todo lo cual se renovó cuando vieron entrar a Don Quijote por sus puertas. Es obvio la entrada que recuerda, que es la de Jesús en Jerusalén antes de la crucifixión, ¿no? Y se produce un último encuentro de una última pareja, y es Sancho y la esposa, que es muy chistoso. La esposa le dice, decidme qué es eso de ínsulas, que no lo entiendo, porque Sancho le dice, ¿se acuerdan que Don Quijote lo ha tenido consigo, prometiéndole que un día él va a ser gobernador de una ínsula, es decir, de una isla? Que ya en otra sesión hemos hablado de cómo de alguna manera también Sancho es Moisés, que sigue a el dios Don Quijote a una tierra prometida. Y entonces Sancho le responde a ella, es que no es la miel para boca del asno. Imagínense lo atrevido. A su tiempo lo verás, mujer, y aún te admirarás de oírte llamar señoría de todos tus vasallos. O sea, sigue transmitiéndole a ella la promesa que le hicieron a él. Y luego es cuando dice lo que les conté, es linda cosa esperar los sucesos atravesando montes, escudriñando selvas, pisando peñas, visitando castillos, alojando en ventas a toda discreción, sin pagar ofrecido sea el diablo el maravedí. O sea, lo mejor es estar en las ventas sin pagar ni un centavo. Y ya, y vean que la novela no tiene como un final contundente, sino que se va escurriendo. Entonces, después de que se encuentran, voy a leer este final, que es todas esas pláticas pasaron entre Sancho Panza y Juana Panza, que Cervantes, por cierto, a veces le llama Teresa y a veces Juana. O sea, Cervantes, además, que es una de las bellezas, es un autor viejo y se le olvidan las cosas. Y en una novela tan vieja, ya vieron que se le olvidó que Sancho había perdido el burro, pero además a la esposa de Sancho le llama de distintas maneras y no tiene importancia, y no nos ha parecido importante corregirlo, que es lo mejor. En tanto que el ama y la sobrina de Don Quijote lo recibieron, lo desnudaron y lo tendieron en su antiguo lecho. Él las miraba con ojos atravesados y no acababa de entender en qué parte estaba. El cura encargó a la sobrina que tuviese gran cuenta de regalar con su tío y que estuviese en alerta de que otra vez no se les escapase. Y luego dice, finalmente, ellas quedaron confusas y temerosas de que se habían de ver sin su amo y tío en el mismo punto que tuviese alguna mejoría, y sí fue como ellas se lo imaginaron. Entonces Cervantes al final dice, a ellas les dio miedo que si se mejoraba un poquito, luego se iba a volver a volar, y termina Cervantes diciendo, y sí fue como se lo imaginaron, o sea, sí se volvió a volar, pero ahí deja, y por eso luego entonces le quita los personajes, lo imita, porque tenía que pasar a Avellaneda y hace el falso Quijote para terminar con nuestro tema de la mímesis. Pero antes de terminar, como Cervantes no sabe terminar, un poco como yo esta charla, no quiere terminar, cuenta lo siguiente. El autor de esta historia, puesto que con curiosidad y diligencia ha buscado, puesto significa en este español aunque, puesto que con curiosidad y diligencia, o sea, aunque con curiosidad y diligencia ha buscado los hechos que Don Quijote hizo en su tercera salida, no ha podido hallar noticia de ellas, a lo menos por escrituras auténticas. Solo la fama ha guardado en las memorias de La Mancha que Don Quijote la tercera vez que salió de su casa fue a Zaragoza. Obviamente, el otro autor que le coge a Don Quijote y escribe la continuación, lo lleva a Zaragoza. Y es buenísimo porque cuando Cervantes escribe la segunda parte de Don Quijote, ya no lo lleva a Zaragoza, sino a Barcelona. Y dice, ni de su fin y acabamiento pudo alcanzar cosa alguna, ni la alcanzara, ni supiera, si la buena suerte no le deparara un antiguo médico que tenía en su poder otro manuscrito encontrado, una caja de plomo que, según él dijo, se había hallado en los cimientos derribados de una antigua ermita que se renovaba, en la cual caja se habían hallado unos pergaminos escritos con letras góticas, pero en versos castellanos, que contenían muchas de sus hazañas y daban noticia de la hermosura de Dulcinea del Toboso. Ya Don Quijote ha dicho, ha adscrito la paternidad, Cervantes, la paternidad de Don Quijote a un manuscrito árabe, ¿no?
Ahora dice que en una caja de plomo en los cimientos de una ermita se encontraron unos pergaminos escritos con letras góticas. Esa es la otra herencia española, la de los visigodos, la herencia cristiana y de los reinos del norte y de los manuscritos medievales de los monjes escritos con letras góticas. Entonces vean que al final de todo dice, pero también está la otra herencia, la cristiana. Ya ha completado la historia de España, la historia de la tradición literaria, y ya deja Don Quijote ahí, pero luego escribe unos versos y no puede acabar, y sigue hasta que ya se acaba la novela, solo para volver a empezar 10 años después, que se publica la segunda parte. Y ven cómo la historia del libro es como la de Don Quijote, vuelve a salir, vuelve a empezar, y vuelve a hacer todo el círculo. Seis días con el Quijote es un podcast de Carolina Sanín y la Biblioteca Nacional de Colombia. La directora de la Biblioteca Nacional es Adriana Martínez Villalba. Juliana Echeverry grabó las conferencias. Daniel Rugeles editó el podcast.